Hoy la charla va a tener tres partes. Quiero hablar de la importancia del español, ¿no? En el mundo. También hablar del posicionamiento del archivo La Web Española y en qué consiste. Creo que ha sido muy interesante la charla de Perla y también sirve un poco de introducción a la labor que hacemos las bibliotecas nacionales. Y por último, hablar un poco del tema de lo que es el desafío latinoamericano de hacer que muchos más países se incorporen a tener depósito legal digital y archivos de la web. Eh, un segundito. Ahora, en primer lugar, quería mostrar esta infografía viene del Anuario del Español en el Mundo, el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes se dedica a promover la lengua y la cultura tanto española como hispanoamericana y todos los años sacan un anuario con información muy importante sobre el posicionamiento del español en el mundo. Algunos datos importantes que creo que es importante remarcar. Hablamos español más de 600 millones de personas en el mundo, 500 de ellas es como lengua nativa. Es la tercera lengua más hablada del mundo y lo que también es importante, el 5,6% de Internet es en español. Es cierto que estamos muy lejos de lenguas como el inglés, pero estamos por delante de lenguas también muy importantes, como es el caso del alemán o del francés, ¿no? Dentro de esto, el Archivo de la Web Española es el proyecto que tiene la Biblioteca Nacional para guardar sitios web. Un archivo de la web lo que trata es de guardar sitios web por su interés cultural, histórico, artístico, sociológico, para que estos puedan ser luego estudiados en el futuro por futuras generaciones, ¿no? Fue creado en 2009. No somos de los archivos web más antiguos, llevamos más de 15 años y los inicios tampoco fueron fáciles. Empezamos trabajando con Internet Archive porque no teníamos una infraestructura propia, contratando con ellos, y a partir entre 2014 y 2016 pasamos a usar NetArchive Suite, esta herramienta de la que he hablado antes de la Biblioteca Real Danesa. Y empezamos a trabajar también con Heritrix y a grabar páginas web, a guardar páginas web con nuestra propia infraestructura, lo que para nosotros fue un salto muy importante. Eh, es la base, el archivo de la web en nuestro caso es la base del depósito legal digital, porque nuestra ley de 2015 dice claramente que todo aquello que se pueda guardar a través del archivo de la web no es necesario que sea ingresado por editores o por productores y se basa, como ha comentado también en la charla anterior Perla, en la selección. Aunque tenemos una estrategia híbrida, como llevan otras bibliotecas nacionales, en las que por un lado guardamos dominios completos, el más importante, y hablaremos a continuación del dominio.es, y también selectivas sobre temáticas, eventos, que comentaremos más adelante. En estos más de 15 años llevamos guardados más de 3 petabytes de datos y de información. Para el que no conozca lo que es un archivo de la web y qué utilidad tiene, pues es una fuente primaria de información, especialmente para acontecimientos, pero en general mucha de la información que se produce ya en la web nunca más, o sea, nunca llegará a estar impresa. Por lo que si queremos ver esta información es necesario venir a un archivo de la web. Además, son contenidos que cuando desaparecen, si no están guardados por un archivo de la web, desaparecen para siempre. Sirve para recuperar sitios web. Como vamos guardando año a año una misma página web, se puede ver la historia de Internet, cómo ha ido evolucionando, ¿no? La creación de las páginas web. Sirve también para el guardado de publicaciones digitales, especialmente documentos oficiales que nunca tendrán una versión impresa. Y también es un banco de datos para la investigación, para ver las relaciones, por ejemplo, de los sitios web o para la inteligencia artificial. Bueno, la recolección del dominio.es son estos guardados masivos. Comenzamos en 2009 a realizarlos. El dominio.es son más de 2 millones de dominios, lo que son todavía muchas más páginas web. Se hace una vez al año y se hace con una baja profundidad. Es como una foto fija de lo que es el dominio.es, el dominio más importante del español, en una vez al año, ¿no? Y pues suele ocupar en torno a unos 300 terabytes de información. Por otro lado, tenemos esa labor que hacen los conservadores web de la selección de páginas web. Si lo otro era un guardado total de todo el dominio, aquí hay personas que en torno
a una política de desarrollo de colecciones, eligen unos sitios web. Tenemos temáticas desde las más antiguas y primeras que creamos, como política nacional, prensa, hasta las últimas que hemos creado, sobre todo porque se ha generado mucha información, como es el caso pues, de feminismo, colectivo LGTBI, videojuegos o cómic. También cubrimos acontecimientos que, como es el caso de las elecciones, pero otros que han sido muy importantes para la historia de España, como es el caso de la coronación de nuestro rey actual, Felipe VI, o la pandemia del coronavirus. Y por último, tenemos una colección de riesgo para guardar aquellas páginas web que van a desaparecer y que pueden ser quizá importantes para el futuro. Estamos orgullosos de ser un proyecto de colaboración nacional. No solo guarda la Biblioteca Nacional, sino que lo hace con el apoyo de los 17 centros de conservación que hay de las comunidades autónomas, las diferentes regiones de España, que son también bibliotecas centrales de estas regiones, y que nos apoyan tanto en los guardados masivos de las lenguas cooficiales, como es el del gallego, el catalán o el vasco, como también en la selección y control de calidad de la selección de páginas web. Actualmente nos apoyan más de 40 conservadores web y la verdad que estamos muy orgullosos del trabajo que realizan en torno al archivo de la web y pensamos que el que tengan colecciones de sus propias regiones hacen que la información sea mucho más relevante y más importante eh, para el archivo de la web española. Algunos hitos del archivo de la web española: la creación de María, que fue el primer modelo masivo del lenguaje en español. Salió en 2021, se realizó con 50 terabytes del archivo de la web española limpios de imágenes, solo con texto, y se hizo en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center o Centro Nacional de Supercomputación, y se utilizó uno de los ordenadores más potentes de Europa, como era en aquel momento el Mare Nostrum 4. Se hizo de acceso público y gratuito. Actualmente no se están prestando contenidos para proyectos de inteligencia artificial hasta que no tengamos totalmente claro con la nueva inteligencia generativa que se defienden totalmente los derechos de la propiedad intelectual de la cual la Biblioteca Nacional de España es garante. Tenemos también otro de los hitos, un acuerdo de preservación que hicimos con Radio Televisión Española, que es la cadena pública de España, la más importante y la que tiene mayor historia. Fue creada en 1956. Este acuerdo de 2023 eh, se quiso llegar a un acuerdo en el que la televisión pública pudiera conservar su propio archivo, pero asegurándonos que tenía unas condiciones pues, de guardado como segundas copias de seguridad, de metadatos, de integridad de la información, de tal forma que es un acuerdo que se renueva cada 4 años y controlamos que estas condiciones de preservación se mantienen y no es necesario tener una segunda copia en la Biblioteca Nacional. Por otro lado, se creó también una herramienta y un buscador para que toda esa información, ellos es verdad que tienen gran cantidad en abierto en su plataforma, que es RTV Play. Se hizo esta herramienta y este buscador para que todo ese contenido que ya retiraban de esa plataforma, los usuarios en la Biblioteca Nacional y los centros de conservación pudieran, especialmente para investigación, ver este contenido que se ha retirado de la web tanto de radio como de televisión. Y por último, un proyecto que estamos trabajando de la recuperación de revistas desaparecidas. Detectamos, junto con el Departamento de Series entre 2013 y 2023, más de 1.800 revistas electrónicas que habían desaparecido. Gracias al archivo de la web hemos podido recuperar 694 revistas. No es todavía una gran cantidad, por eso a partir de 2020 hemos empezado con un proyecto que hacemos recolecciones masivas de revistas en acceso abierto para evitar su pérdida definitiva y esperamos año a año poder reducir mucho la desaparición y pérdida de revistas, que supone un patrimonio muy importante de universidades, centros de investigación, que si no se guardan en el archivo de la web, en muchos casos pueden desaparecer totalmente. Y en esta última parte quería hablar sobre lo que supone el desafío de América Latina. Es verdad que tenemos el archivo de la web española, pero hay muchos países todavía del ámbito hispanohablante y latinoamericano que todavía no tienen desarrollado el depósito legal digital y especialmente los archivos de la web. Pensamos que estas tres organizaciones de nivel internacional, como es la IFLA,
el IIPC y Avinia tienen que tener un papel fundamental para el desarrollo de tanto el depósito legal digital como de los archivos de la web, ¿no? Y supone un verdadero desafío para estos países que muchos de ellos están empezando. Me interesaba mucho mostrar este mapa, ¿no?, de la adopción de Internet en el mundo, porque si vemos después de Europa y Norteamérica, la zona de tanto Centroamérica como Sudamérica es de las que tienen más acceso a Internet, por lo que tiene sentido de que se produzcan muchos contenidos en Internet que actualmente se están perdiendo y son importantes para estos países. La IFLA, que siempre ha tenido un papel tan importante, ¿no?, en el mundo bibliotecario, creó la División Regional Latinoamericana y el Caribe de la IFLA en 1974, que ya ha cumplido más de 50 años, y pensamos que también tiene que ser un elemento importante a la hora de difundir la importancia del depósito legal digital, y conocemos las directrices, ¿no?, sobre depósito legal del año 2000. Sabemos que IFLA está trabajando para hacer su renovación y pensamos que es importante que cuando salga el nuevo documento sea una parte importante del depósito legal digital y, por supuesto, los archivos de la web, porque como ocurre en el caso español, son la base, ¿no?, del depósito legal. Y estos documentos son muy importantes a la hora de concienciar, ¿no?, en Iberoamérica la importancia de lo que es el depósito legal digital. Igual que para nosotros, en 2003, las directrices para la preservación del patrimonio digital de la UNESCO fueron muy importantes para demostrar que era muy importante tanto las bibliotecas digitales como los archivos de la web, ¿no? Y por supuesto, pues estas jornadas, estos talleres que estamos haciendo en español, que puede ser un verdadero impulso. En el caso del IIPC, en los Web Archiving Conference, el gran congreso anual que hacen sobre el archivo de la web, cada año vamos viendo más países de Latinoamérica que van contándonos avances, como es el caso de Brasil, también de México, y luego el tema de las colecciones colaborativas. El IIPC hace unas colecciones en las que intervienen muchos países de temas que suelen ser de interés a nivel internacional, como es el caso de las Olimpiadas. Actualmente estamos en la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero una de las que me llamó la atención fue el caso de la pandemia del coronavirus, ¿no? Si vemos la colaboración que hubo en esta colección, la mayoría de los países que más colaboraron fueron países latinoamericanos. Esto es importante porque muchos de estos países no tienen o tienen pequeños archivos de la web, ¿no? Como vemos, dieron más de 7.090 sitios web, por lo que se puede ver el interés que hay por guardar estos contenidos. Por último, pensamos que Avinia también tiene que tener un papel principal, la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales. En 2012 lanzó BDPI, la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, que es un ejemplo de colaboración entre diferentes bibliotecas iberoamericanas para mostrar la riqueza del patrimonio digital, y la creación del Comité de Depósito Legal, que está formado por 12 países y con la coordinación de la Biblioteca Nacional se le ha dado muchísima importancia. De hecho, lo coordina el director de la Biblioteca Nacional de España, y podemos ir viendo qué se ha ido realizando en los últimos años. En 2021 la creación del comité, en 2022 se hizo un seminario sobre el depósito legal electrónico hoy. En 2023 se hizo un taller sobre el trabajo que realiza el Archivo de la Web Española y la Biblioteca Nacional, hablando sobre temas de infraestructura, de cómo fue en sus inicios, y en 2025 se espera realizar una jornada en torno a noviembre de 2 días que hable sobre el depósito legal, tanto el tradicional como el depósito legal electrónico, que esperamos que sea un antes y un después para la concienciación y la importancia del depósito legal, especialmente digital, en estos países. Por último, y ya para cerrar, que creo que estoy ya consumiendo todo mi tiempo, ¿por qué es importante el depósito legal digital y los archivos de la web? A mí me gusta resumirlo en dos palabras: en patrimonio y memoria. Por un lado, porque cada día, y lo vemos también en la Biblioteca Nacional, pero también seguramente lo perciban en estos países, hay que afrontar una realidad cada día más digital, ¿no?
especialmente con el mundo de las web, ¿no? Y luego la importancia de los archivos de la web como una herramienta de preservación, como una verdadera cápsula del tiempo, ¿no? Que guarda esa información de sitios web y que será importantísima para estudiar acontecimientos y nuestra sociedad actual en el futuro, ya que parte de nuestra vida pasa en Internet y será muy difícil de que ésta se pueda interpretar sin los archivos de la web. Y nada,